Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a todos los que me siguen a través del canal Noticias 16, canal 16 del telecable de Altiz, canal 18 del telecable de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están entrando en este momento al canal de YouTube de Primera Mano RD. Mírenlo ahí. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Y gracias a los que están entrando también a través de Voz Media Network. Voz Media Network en YouTube, también transmitimos en vivo este programa y ustedes pueden ir comentando tanto a través de Primera Mano RD como a través de Voz Media Network, pueden ir comentando lo que piensan de lo que vamos hablando. Aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, durante mucho tiempo yo he escuchado la expresión de que lo que más se parece en la tierra a Dios es un presidente de la República. Y es que un presidente de la República tiene la oportunidad y la facultad de resolver muchísimos problemas. Es el primero entre todos sus iguales y al administrar el presupuesto nacional y al tener todos los poderes que le confiere la Constitución, pues esa persona es como si tuviera en la mano la capacidad de realizar milagros. Sí, porque por muy atareado que esté la gente, el presidente puede de un plumazo resolverle sus problemas. Una casa, una calle, agua potable, algún tema de salud. Históricamente en la República Dominicana, las figuras presidenciables han sido veneradas, han sido idolatradas. Y eso viene desde la época de Trujillo. Si ustedes recuerdan la época del jefe, como se hacía llamar, desde cantarle al jefe hasta hacerle estatuas, hasta calles que llevaban su nombre. Y cómo no, hasta el país de República Dominicana terminó llamándose Ciudad Trujillo. Y es que en la figura de Trujillo, que fue la que marcó de hecho la época supuestamente democrática en la que vivimos, en la figura de Trujillo se resaltaban tantos dotes o se observaba tanto la principalía de un presidente de la República, que aquí llegamos al punto de idolatrar de Trujillo para acá a los presidentes. Y cada presidente tiene como grupos a su alrededor que en ocasiones no lo dejan ver la realidad, que en ocasiones le hacen vivir en un submundo que no es el que él vive, el de verdad. Siempre los presidentes tienen sus entornos. Por ejemplo, el presidente Balaguer, que gobernó del 66 hasta el 78 primero, en los famosos 12 años de Balaguer, el presidente Balaguer se rodeó de grupos entre militares y civiles que le hicieron vivir una suerte de alocarse en el uso de la fuerza y en el manejo de los recursos del Estado, que aunque aquí dicen que Balaguer ha sido el mejor presidente de la República, que fue el que más construyó, yo digo que con una mano construía y con otra mano la sangre con la que mató a tantos jóvenes simplemente opacaban su obra de gobierno. Cuando usted escucha el nombre de Sagrario Díaz, cuando usted escucha el nombre de Orlando Martínez, de Amín Abel, de Guido Gil, cuando usted escucha el nombre de Amaury Germán Aristi, cuando usted escucha tantas personas que perdieron la vida con concepciones de que debíamos vivir en una verdadera democracia en el gobierno de Balaguer, pero los grupos que estaban alrededor de él no decían nada. Al contrario, le decían, no, presidente, usted lo está haciendo bien, este es el mejor país del mundo, usted esto, usted lo otro. Y él se lo estaba creyendo. ¿Cuándo despertó el presidente Balaguer de ese sueño que tenía? Oh, señores,
en el año 1978. ¿Qué pasó en el 78? Antonio Guzmán Fernández, una persona de raíces del campo, empresario, hizo que Balaguer, un político conocido y rejugado y utilizado, fuera desviado y sacado del poder. Con la guardia, con todo, Balaguer no pudo retener el poder. Porque el pueblo estaba molesto, el pueblo estaba enojado, porque la vida y el mundo que le habían pintado a Balaguer no era el mundo de verdad que se estaba viviendo. Por eso el pueblo, cuando fue a votar, votó en contra de él. Y llegó don Antonio. Yo no sé qué es lo que sucede. Algunos expertos le llaman a eso el síndrome de Ubris. Pero cuando llegó don Antonio al poder, se rodeó también de personas que le hicieron mucho daño. De hecho, don Antonio, hay un libro de él, se llama Su vida, su obra política y su suicidio. Un escritor dominicano lo escribió, donde narra que don Antonio Guzmán se rodeó, lamentablemente, de personas muy allegadas a él en términos familiares. Y esas personas lo tenían encriptado o encerrado en un mundo idílico. Su hija, que era subsecretaria administrativa de la presidencia, algo nunca visto, eso era nepotismo. Su yerno, el esposo de la hija, era el secretario de la presidencia. Y así usted iba tomando gente que eran familiares de él esas personas comenzaron a hacer cosas que lamentablemente llevaron a que don Antonio cayera en un proceso de depresión. Y el 4 de julio de 1982, faltando un mes para entregar el poder, don Antonio se dio un balazo. Mucha gente culpa a los grupos que rodeaban a don Antonio. Salvador Jorge Blanco. Salvador llegó al poder bajo la premisa de mano limpia. Él decía que iba a ser un gobierno distinto al de don Antonio y que él no tenía compromisos con la corrupción, decía Salvador. Y presentaba en la campaña sus manos, llegó Salvador. Había un grupo económico, un grupo de personas que manejaban la economía, o el grupo económico de él, sus asesores económicos, entre ellos Bernardo Vega, que usted lo ve hablando muchísima pendejada por ahí, que fueron los que le aconsejaron las medidas del año 1984. Él creía en su mundo, Salvador, que él lo estaba haciendo bien, porque los coríferos y los lambones que él tenía al lado le decían que todo marchaba bien y que él era una hada madrina y que todo él podía con una varita cambiarlo. El 24 de abril de 1984 el pueblo se tiró a la calle. Hay más de 400 muertes relacionadas a ese día funesto. Ese día marcó la carrera de Salvador Jorge Blanco para joderse. En el 1986, cuando salió del poder, ya Salvador era un hombre preso. Fue el primer presidente de la República en ser llevado a la, ¿cómo se llamaba? La preventiva. Yo recuerdo eso. Y lo hicieron vivir un calvario. Todo por los procesos judiciales y por la corrupción que había en su gobierno. Y como él no escuchaba, o escuchaba solo a lo que le decían que él estaba súper bien y a lo que le recomendaban maldades, él le dio para adelante. Balaguer, 1986, 1996, los 10 años que dicen que Balaguer se reivindicó. Sin embargo, una de las grandes cosas que dijo Balaguer fue que hizo 300 nuevos ricos en su gobierno. ¿Cómo? Robando. Y otra de las frases lapidarias de los 10 años es que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. O sea que de ahí para adelante había corrupción a granel. Leonel, 1996-2000, de Andino Peña, Félix Bautista, Simón Lizardo, Luis Inchausti, ¿cómo se llamaba el otro?
a Ivanhoe. Esas personas fueron presos por un proceso de corrupción que se llamó el PEME. Mientras ellos le decían y le corifiaran a Leonel que todo estaba bien y que sí, que el país iba viento en popa, ese grupo terminó preso. 2004, Hipólito Mejía. Hipólito estaba tan ensimismado que los caballos que le rodeaban le dijeron que la reelección era un clavo pasado, que él ganaba. Hipólito estaba tanto en el gobierno que dice una persona, un amigo que siempre me da mucha risa, que cuando él era presidente y le preguntaba al chofer que para dónde iba, el presidente Mejía le decía para cualquier lado menos para el palacio. Hipólito estaba tan en gobernar que no estaba en eso. Por eso, la quiebra de los bancos, la destrucción de la economía dominicana, toda la corrupción en la que se incurrió después de eso para tratar de repostularlo, que nunca se ha explicado, de hecho, qué pasó con el dinero del Banco Intercontinental y otras cosas más. El hecho es que Hipólito lo sacaron. En el imaginario de él ganaba. Leonel, 2004, 2008. Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Luis Manuel Bonito, un grupo de gente permanentemente que le decían que vivíamos en el país de la maravilla. Con muchísimos casos que quedaron pendientes de corrupción administrativa y otros más. Danilo Medina, 2012 a 2020. Creo que es hasta más fácil recordar lo de Danilo. José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, Gustavo Montalvo, un grupo que le decía que Danilo era una especie de semidios. Y él se lo creía y saludaba hasta a la gente, así yo he explicado. Danilo, sin ti se hunde este país, creían ellos. En el año 2020, aún él diciendo que él ganaba solo, que él ganaba con lo que estaba en una actividad, no ganó las elecciones. Su penco no ganó. En el primer round le dieron ñangala fuángala. Y ese mismo penco, que era su candidato presidencial, está preso domiciliario. Y José Ramón, que decía que Danilo tenía 250% en las encuestas, está preso. Y Donald Guerrero, que era un exitoso financista que conseguía dinero para la campaña de Danilo, también está preso. Luis Abinader. Luis Abinader se rodeó de Lisandro Macarrulla, de Roberto Furcal, ¿de quién más? De Delíneas y de un grupo. Un grupo que le ha dicho en estos 3 años que elementos centrales del desarrollo de la población dominicana están bien. Por ejemplo, yo a veces me pregunto, ¿qué le dice el ministro de Obras Públicas al presidente acerca de las carreteras y las calles de República Dominicana? Miren, aquí dentro de este proceso de supervivencia que nosotros vivimos, uno de ellos es el manejar. No solo el manejar por la mala educación de los que manejan, sino el manejar por los pésimas que están las calles. Sin señalización, sin luz, sin nada. Por eso somos el país número 1 en accidentes. Por la mala educación y por la mala infraestructura de las carreteras. Este señor tiene 3 años en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál es la excusa por la que nosotros tenemos tantos caminos y calles destruidas? Y él con un mega presupuesto. ¿Qué dice doña Milagros Ortiz Bosch de las prácticas que se dan a lo interno del Ministerio de Obras Públicas que son reñidas con la ley? Asignación de obras, compra de muchísimas, y hay de todo. ¿Qué dice doña Milagros? Macarrulla ni siquiera pregunto. Macarrulla salió del gobierno, pero con una pregunta fundamental pendiente.
su participación en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria. Si Jean Alain está preso porque supuestamente hubo corrupción en esos procesos, pero en el lote donde se dice que hubo corrupción fue en el lote que construyó Macarrulla. ¿Por qué no está judicializado el señor Macarrulla? Ese era el secretario de la presidencia por los primeros 2 años de este gobierno. O por los 3 años, porque Joel Santos lo que tiene meses, 6 o 7 meses, que tampoco se sabe qué hace ese señor, pero está ahí. Del sector privado brincó ahí al Ministerio de la Presidencia. Coño, qué suerte. Otro de los asesores que tenía el presidente, además de Macarrulla, que repito, deben abrir el proceso de Macarrulla. Porque si el Ministerio Público dice en ese proceso que ciertamente hubo corrupción en la construcción de la cárcel de la Victoria, donde el señor Macarrulla, el lote más importante lo construyó su constructora MAC, porque él no está imputado. ¿Por qué? Sueite, como dicen en el campo, sueite. Pero hay otro de los que era asesor o cercano al presidente, el exministro de Educación, Roberto Furcal. Yo creo que ese es de los que necesita menos explicación. Llegó a Educación, habló muchísima pendejada y acabó con ese ministerio. El más funesto de los ministros de Educación, el más malo. ¿Qué quiero significar con esto? Miren, lamentablemente República Dominicana, que es un país presidencialista, tiene que comenzar a exigirle a sus presidentes que coloquen el oído en el corazón del pueblo. Y yo lo digo porque yo no sé qué es lo que le pasa a cada presidente que se sienta ahí, que lamentablemente siempre hay un grupo de lambones, de tumbapolvo, que le hacen creer que todo en el país marcha bien. Señores, nosotros tenemos un ministro de Interior y Policía tan incompetente que después de 3 años de gestión tuvo que hacer que el presidente de la República asumiera la dirección del tema de la seguridad. 3 años después. Y ahora el ministro de Interior y todo eso que le rodean andan poniendo al presidente todos los lunes a hacer una rueda de prensa a decir que las estadísticas de la delincuencia están bajando. Pero la gente en la calle no está percibiendo eso. La reforma ha sido un fiasco. Es igual que el ministro de Agricultura, que le dice al presidente que los precios de la canasta está barato, de los artículos de la canasta básica. El arroz, la habichuela, la carne, la yuca, el ñame, señores, una libra de yautía coco, que eso antes en el campo de mi papá se lo echaban a los puercos, igual que la batata, eso se lo echaban a los puercos, para que los puercos se la comieran. Una libra de yautía coco cuesta 75 candelas en la calle. Si usted va al supermercado tiene que dejar un riñón. Una libra de yautía, o sea, comer lo que era comida de puerco es un lujo hoy. 75 pesos. ¿Cuánto vale una libra de pollo? ¿Cuánto vale una libra de arroz? ¿Cuánto gana la gente? ¿Cuánto se ha tragado la inflación, el salario de la gente? Y eso es un tema que está directamente mezclado con el Banco Central, que es uno de los organismos más mitómanos del mundo. Y está mezclado con el ministro de Agricultura, porque si no hay víveres baratos, es porque él no ha logrado construir la lógica. Señores, cuando yo veo a los productores de cebolla que tienen que botar su cebolla, yo digo, coño, ¿y dónde está el ministro de Agricultura que no agarre y le compra la cebolla y se la vende barata al pueblo? Cuando yo veo a los productores de zanahoria de Constanza que tienen que botarla, yo digo, ¿dónde está el señor ministro de Agricultura? Pero él sale y nos dice que todo está barato. Entonces yo digo que esta maldición que le cae a los presidentes de tener al lado un grupo de lambones que le dicen que todo está bien en el país, afecta al final al pueblo. Y la razón más importante es porque este es un pueblo que ha decidido quedarse callado. Aquí los 30 años de dictadura de Trujillo le hizo tanto daño que la gente aquí no reclama sus derechos.
Aquí la gente no dice nada. Yo duré, yo no sé cuántos meses reclamando, por ejemplo, que una aseguradora, una administradora de riesgo de salud, ARS, en este caso la que se llama ARS Humano o la primera, que eso es un maldito robo. Yo me cansé de reclamar aquí 28,000 pesos que ellos tienen que devolverme de un estudio que yo me hice, que el seguro me lo tenía que cubrir y el seguro se hizo el pendejo para no cubrírmelo. Y yo fui a la Cisarril, a la DIDA, un periplo, señores, para que mis derechos valieran. No hubo forma. Pero hay tigres que van donde el presidente y le dicen que la seguridad social, eso funciona. Yo he escuchado al expresidente Mejía decir que uno de los mejores sistemas que nosotros tenemos es el de la seguridad social. ¿Ustedes se imaginan esa vaina? Los seguros médicos no le cubren la medicina, los seguros médicos no le cubren las consultas médicas, los seguros médicos no le cubren el internamiento. ¿Para qué diablo tenemos eso? Y nos lo descuentan obligado. Pero nadie sale a reclamar esa vaina. Yo he dicho que la marcha de los médicos en contra de las aseguradoras, nosotros tenemos que estar ahí, el pueblo. Porque los verdaderos delincuentes son los de esas aseguradoras, que le cobran mucho al afiliado y le quieren pagar poco a los médicos. Pero no hay nadie en el entorno del presidente que vaya y le diga la desgracia que vive el pueblo con los malditos seguros. Entonces, ¿de qué país es que estamos hablando? Parece ser, como me dice una famosa doctora, parece ser que en el mundo que vive el presidente Abinader y en el mundo que vivimos nosotros son mundos distintos. Cuando yo escucho a los ministros plantear ese mundo idílico, yo digo, cónchole, ¿dónde que es para mudarme? Vamos a aterrizar y vamos a hablar la verdad. La historia ha demostrado que no colocar el oído en el corazón del pueblo sale caro. Volvemos en breve, no se muevan.